Hola, muy buenas noches a todos, si nos escuchamos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, a nosotros nos corresponde en este momento hablar un poco sobre el abordaje por imagen de las lesiones. Le di un enfoque un poquito a esta charla, más orientado hacia las lesiones no palpables. Entonces, vamos a comenzar, vamos a tratar de hacerlo un poquito ágil. Y bueno, aquí debemos empezar por comenzar por comentar que el objetivo principal de la imagen mamaria es la detección temprana. Hasta hoy, y casi 100 años que tuvo sus orígenes o sus inicios la imagen mamaria, la mastografía es el único método que ha demostrado disminuir hasta en un 30% la mortalidad por cáncer de mama. Ahorita vamos a tocar un poquito más acerca de los avances que ha tenido la imagen mamaria. Comenzaremos en este momento por definir qué es una lesión sospechosa no palpable. Y bueno, es aquel hallazgo en alguna modalidad de imagen, bien puede ser la mastografía, el ultrasonido o la resonancia magnética, que es sospechoso por sus características de imagen. Es aquel hallazgo al que nosotros los radiólogos categorizamos BIRATS 4 o BIRATS 5, que son las categorías de sospecha que el BIRATS nos otorga. Y esto es en una mujer asintomática absolutamente, o en quien el examen físico de las glándulas mamarias es absolutamente normal. Sin embargo, dados los hallazgos por imagen, esta paciente requiere correlación histopatológica. Bueno, debemos considerar que una vez que nosotros detectamos una lesión, bien sea clínicamente o por imagen, la mayoría de las veces estaremos hablando de patología benigna. De modo que uno de los grandes avances o advenimientos de la imagen mamaria es la biopsia percutánea, la posibilidad de tener un acceso, un diagnóstico histopatológico de una lesión sin llegar a un abordaje quirúrgico. Más aún antes, y estamos hablando de los años 20 o 30, se llegaba a realizar mastectomías por patología benigna de la mama. Bueno, la biopsia percutánea de las grandes beneficios que tiene es que evita biopsias excisionales en casos benignos, reduce costos y riesgos para la paciente y nos conlleva mínimos cambios en el tejido mamario, que posteriormente nos podría dar un punto de conflicto al tener nuevos estudios de imagen subsecuentes. Sabemos que la mastografía la debemos realizar anualmente. Y bueno, una vez que tenemos un diagnóstico maligno de una lesión, pues, a ver, con este. ¿Ok? Pues ¿para qué le sirve al cirujano? Sencillamente para planear las alternativas terapéuticas. Ok. Por imagen existen 4 hallazgos o 4 situaciones específicas a las cuales nosotros debemos estar atentos, porque cada una de ellas representará en su momento la posibilidad de un cáncer de mama. Vamos a hablar en primer término de las masas o nódulos. Hablando específicamente de la mama, no hay punto de distinción, son sinónimos, masa o nódulo. Y bueno, cuando nosotros detectamos un nódulo en una mama, las dos principales características o las que tienen más alto valor predictivo positivo son la morfología, es decir, que ésta sea irregular. Cuando encontramos alguna lesión, bien puede ser redonda, oval o irregular. La redonda u oval no me generará la mayoría de las veces alguna sospecha, no así la forma irregular. Posteriormente, los márgenes, estos los debemos evaluar, pueden ser circunscritos o no circunscritos, y dentro de los no circunscritos podemos reconocer microlobulados, angulares, indistintos o espiculados. Cualquiera posibilidad de estos representará sospecha para nosotros, y esto, ya sea en forma aislada, la morfología o los márgenes o en conjunto, son suficientes para que nosotros otorguemos una categoría BIRATS 4. Aunado a eso, también debemos mencionar existen lesiones circunscritas de la mama, es decir, que sus márgenes sean netos, bien definidos, que nos pudieran generar sospecha, sí, sí las hay. Aquellas que bien pudieran asociarse a microcalcificaciones o aquellas que muestren una ecogenicidad heterogénea. Si bien sabemos, existen lesiones circunscritas de la mama que representan malignidad, tal es el caso de los carcinomas medulares, los mucinosos o los tumores filodes, por ejemplo, en algunas de sus variedades. Bueno, otra de las posibilidades es que encontremos hallazgos asociados a estas lesiones, así fueran circunscritas, como cuál, el engrosamiento cutáneo, la dilatación única de un conducto o bien la vascularidad incrementada, ya sea regionalmente o en la lesión que estamos valorando. Este es el ejemplo de un nódulo, vean, es una lesión sumamente pequeña. Aquí vale la pena mencionar
¿Qué nos hace que una lesión no sea palpable? Son varios factores los que implican esto. Una, bien puede ser el tamaño de la lesión, otra el tamaño de la mama, la localización de la lesión o incluso la propia composición de la mama. Todos estos factores podrían implicar el no ayudarme a detectar una lesión clínicamente. Entonces, vean este nódulo, vean su tamaño, es muy pequeño y vean el tamaño de la mama. ¿Sí? Este nódulo mastográficamente ya es de sospecha. En este nódulo yo no requiero un ultrasonido para darle a este nódulo una categoría de sospecha. Es un nódulo de morfología irregular que muestra mayor densidad al tejido glandular y vean los márgenes, son francamente espiculados. El ultrasonido, en este caso, ¿para qué me sirve? Voy a caracterizar desde luego la lesión, pero más que nada me sirve para guía en el proceso de biopsia, en el proceso de diagnóstico de esta lesión. Ahora, tenemos algunos algoritmos específicos. El Colegio Americano de Radiología tiene algunos lineamientos sobre cómo vamos a abordar, ya que tengo una lesión diagnosticada por imagen, ahora ¿qué procede? ¿Qué voy a hacer? En el caso de los nódulos, primero que nada, si es necesario o si lo considero pertinente, me puedo valer de proyecciones adicionales, sobre todo cuando tengo la impresión de que esta lesión pudiera ser benigna. Estas proyecciones adicionales me pudieran ser de utilidad en aquellas lesiones como los ganglios intramamarios, como los amartomas, como los quistes oleosos, por ejemplo. Pero básicamente todo nódulo, yo no debo especular su naturaleza, debo asegurarla. Y el ultrasonido es la modalidad de imagen que me da con una especificidad del 100% la naturaleza de esta lesión. Entonces, básicamente, una vez que diagnostiqué por imagen un nódulo, lo que sigue es el ultrasonido. Y dependiendo de esto, yo determinaré esta lesión de qué tipo es. ¿Es un quiste? Entonces no requiere mayor estudio y debo dejarla en vigilancia anual. Es un quiste que no es absolutamente anecoico, que tiene componente ecogénico en su interior. Podemos hacer muchas cosas. Si contamos con estudios previos, bien podría dejarla en vigilancia anual, pero si no tengo estudios previos, esta lesión amerita un seguimiento semestral. Cuando esta lesión ya tiene otras características ecográficas que pudieran ser que sea mixta, que ya tiene un componente quístico y sólido, entonces ya es una lesión que es considerada de sospecha, amerita un diagnóstico histopatológico. ¿Qué me va a interesar? Desde luego el componente sólido de esa lesión, y entonces yo ya determinaré el proceder a una biopsia. O bien cuando sus características son francamente de sospechas, cuando es una lesión sólida en donde ya sabemos, como ya comentamos, están alterados sus márgenes y su morfología alterados. Otra de las posibilidades de cáncer de mama por imagen, ¿cuáles son? Las distorsiones. Las distorsiones, ¿qué son? Alteraciones de la arquitectura normal de la mama. Se presenta una alteración en la arquitectura normal de la mama sin que yo logre a definir la presencia de un nódulo o masa, y básicamente se trata de finas especulaciones que se irradian de un punto específico, condicionando retracción focal y rectificación de los bordes del parénquima. Cuando hablamos de lesiones en mama, estas no necesariamente suelen ser grandes o pueden ser grandes. Los hallazgos pueden ser tan sutiles como esto. Tan sutiles como esto. Esto es una distorsión de la arquitectura. Entonces, nosotros debemos de tener el ojo perfectamente entrenado para definirla. Si se dan cuenta, no necesariamente implica que yo tenga el tejido heterogéneamente denso o extremadamente denso. Esta es una mama con densidades dispersas de tejido glandular. Y aquí yo veo esta distorsión. Bueno, una vez que nosotros detectamos una distorsión en estudios de mama, esta tiene un valor predictivo positivo de hasta el 60% y representa del 12 al 45% de los cánceres ignorados en los estudios de tamizaje. Es la anormalidad más frecuente de falsos negativos. Solemos muchas veces pasarla por alto. ¿Sí? Y representa en un alto porcentaje carcinomas lobulillares infiltrantes. Vean, esta es otra lesión, esta es de muchas mayores dimensiones, ¿se fijan? Es un punto de donde irradian finas especulaciones. Claro, en esta paciente ya tenemos algunos otros hallazgos, vean cómo existe una discreta retracción del complejo areola-pezón. Bueno, en este caso, hablando de distorsiones de la arquitectura, tenemos posibilidades benignas y malignas. Existen posibilidades benignas, la principal de ellas, la cicatriz radial o bien llamada también lesión esclerosante compleja. La única diferencia es el tamaño de esta.
Esto, aunque el término es cicatriz radial, no está de ninguna manera asociada a un antecedente quirúrgico por biopsia, por trauma, no. Su nombre es esto, cicatriz radial, y es una alteración de la elastosis. Sin embargo, no implica aquí antecedente alguno. En cambio, el cambio quirúrgico o digamos cambio fibrocicatricial, que sí puede estar asociado a biopsia, a tumorectomía, a mamoplastía. Esto también me puede generar una distorsión de la arquitectura y para mí es muy importante la correlación clínica que yo tenga, el cuestionario que se le aporta a la paciente, toda la información que ella me aporta es importante para llevarme a mí un diagnóstico, porque puede ser sencillamente la diferencia en que yo categorice BRAF 2, que es hallazgos benignos, con un BRAF 4, que es hallazgo de sospecha. La necrosis grasa es la gran imitadora, es también un proceso necrótico en el que me va a dar cambios, principalmente distorsión de la arquitectura. Cuando yo tengo cambios por necrosis grasa, esto lo puedo corroborar por ultrasonido, debo de buscarlo intencionadamente y si lo corroboro y mi clínica me apoya por algún antecedente de la paciente, es categoría BRAF 2. Otra posibilidad es la adenosis esclerosante. Dentro de las posibilidades malignas tenemos el carcinoma ductal infiltrante, el carcinoma lobulillar infiltrante y algunos carcinomas ductales in situ que también pueden tener como modo de presentación la distorsión de la arquitectura. Bueno, aquí tenemos el algoritmo y bueno, una vez que lo detectamos por mastografía, la distorsión de la arquitectura es un hallazgo mastográfico que puede o no tener traducción ecográfica. Les decía, lo principal aquí es la correlación que yo tenga con la clínica. Si esta distorsión de la arquitectura se debe a un cambio quirúrgico, yo debo saber a qué se debió este cambio quirúrgico, a qué este proceso de cicatrización es secundario. Una cosa es que sea una tumorectomía por un fibroadenoma, una zona focal de cambios fibroquísticos, y otra cosa es que yo tenga una paciente que haya sido tratada conservadoramente, es decir, por un cáncer de mama. ¿Esto por qué? Sabemos que uno de los principales sitios de recurrencia de un cáncer de mama es el propio sitio quirúrgico, puede ser el propio sitio quirúrgico, de manera que al paso del tiempo yo esperaría que una distorsión condicionada por una cirugía conservadora comenzara a cambiar, va a disminuir en densidad, se va a hacer menos grotesco, cuando con el tiempo yo veo lo contrario y esto incrementa en tamaño, incrementa en densidad, para mí representa sospecha. Entonces aquí yo ya puedo tomar la conducta de, primero, buscar por ultrasonido. Aquí debo buscar por ultrasonido, tiene traducción ecográfica y entonces yo determino la modalidad por la cual yo voy a biopsiar a otra paciente. Si a la inversa, en la otra dirección, mi paciente no tiene antecedente alguno, es una distorsión que yo estoy diagnosticando, necesito primero tomar las proyecciones adicionales si así lo consideráramos pertinente. De otro modo, el paso que sigue es buscarla por ultrasonido. ¿Tiene representación ecográfica? Entonces determino, la puedo biopsiar por estereotaxia o por ultrasonido. Si no tiene representación ecográfica y no me queda lugar a duda de que hay una distorsión de la arquitectura, esta biopsia se realiza por estereotaxia. Si me generara la duda de que esto fuera real, puedo llevarla incluso a resonancia magnética y entonces definir cómo hago la biopsia, por estereotaxia o bien por resonancia magnética. Obviamente, aquí hablando de costos de procedimiento, estamos hablando, es una gran diferencia. Bueno, aquí tenemos otro algoritmo, nada más se los quise poner porque uno de los principales avances de la mastografía, de lo más reciente que tenemos, es la tomosíntesis. La tomosíntesis es un gran aporte, es una mastografía, nada más que el tubo de rayos X ya no es un tubo fijo, es un tubo móvil que me aporta múltiples cortes de la mama. Entonces, aun cuando yo tuviera una distorsión que viera en una sola proyección, como en la tomografía, yo puedo determinar el corte en el que estoy valorando, en el que está ese hallazgo, y entonces puedo dirigir mi biopsia, ya sea mi biopsia o bien mi marcaje por tomosíntesis. Bueno, ok. Otra de las situaciones son las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son sencillamente pequeños depósitos de calcio y de estas, ¿qué es lo que me va a importar? Primero que nada, la morfología.
y más que nada es que no la tengan. Es decir, el BIRATS nos establece algunas posibilidades. Las microcalcificaciones amorfas, las heterogéneas que tienden a ser más burdas, más grandes o más gruesas, como le quieran llamar, las pleomórficas, que son las que no tienen forma alguna, y después de esto, las lineales finas y lineales ramificadas. Actualmente no hay microcalcificación como tal que nosotros podamos categorizar BIRATS 5. La mayoría son categorizadas 4B, que son las amorfas, heterogéneas, pleomórficas, y las lineales y lineales finas ramificadas, que se categorizan BIRATS 4C. Bueno, después de la morfología, la distribución. Son básicamente los dos descriptores que me orientan y que me ayudan a categorizar ante la presencia de microcalcificaciones, que pudieran estar agrupadas, que tengan una distribución lineal, lo cual me hace pensar que están siguiendo un ducto, o una distribución segmentaria, que están siguiendo una unidad ducto-lobulillar. Bueno, la densidad de las microcalcificaciones, antes se hablaba de que a mayor densidad podía tener yo más posibilidad de que esto fuera benigno. Esto no existe. Tenemos microcalcificaciones de sospecha que tienen alta densidad. La densidad no implica nada para que yo categorice las microcalcificaciones. El número tampoco. Puedo tener un número mínimo, 3 microcalcificaciones y ahí hay un in situ. Puedo tener un número masivo de calcificaciones y estas sencillamente pueden ser por liponecrosis. El número no me impacta en nada. Esta imagen, yo no sé si pudiéramos bajar un poquito la luz, son muy pocas las imágenes para lo que lo requiero. Esta imagen se las quise poner porque ojalá la pudieran alcanzar a ver. Tengo microcalcificaciones que me abarcan toda la profundidad media del cuadrante superior externo de la mama izquierda. Tengo microcalcificaciones desde este punto. Aquí hay microcalcificaciones más agrupadas, no todas son amorfas, hay algunas más gruesas que son heterogéneas. Y vean, esto que alcanzan a ver aquí es completamente un ducto que está lleno de microcalcificaciones. La extensión de las microcalcificaciones está hasta acá, no sé si ustedes lo puedan alcanzar a apreciar. Aquí lo importante es que no palpable no siempre significa pequeño. En este caso, vean la distribución de estas microcalcificaciones. En una de las imágenes del doctor Quintero ya hablábamos de que un factor importante es la proporción mama-tumor. Si se le quiere ofrecer una cirugía conservadora a la paciente, yo debo especificarle a la paciente, sí, ¿sabes qué? Solamente que no tienes un nódulo que mida menos de 1 centímetro. Debo de especificarle mi hallazgo y cuál es la extensión del mismo, para que a ella le quede claro por qué sí o por qué no le podemos hacer cirugía conservadora. Bueno, ahora viene el espectro de las asimetrías. Las asimetrías es sencillamente aquel comportamiento asimétrico del tejido en la mama. Dentro de las asimetrías yo tengo 4 posibilidades. La asimetría global, que es la distribución asimétrica del tejido que me abarca más allá de un cuadrante. La mayoría de las veces esto es sencillamente una variante anatómica y solamente tiene repercusión si esto llega a ser palpable. La segunda posibilidad es una asimetría, así sencillamente, asimetría. Es una presencia de tejido asimétrico con respecto a la mama contralateral y que solamente lo veo en una proyección. La mayoría de las veces, al no evidenciarlo en la otra proyección, solamente implica suma de tejido, que al modificar en la distinta proyección, sencillamente se desvanece, se redistribuye. Entonces no es que sea un hallazgo real, es la suma de tejido. Dentro de las asimetrías, las dos que sí tienen importancia para nosotros como imagenólogos son la asimetría focal, que es aquella asimetría que yo veo en 2 proyecciones y que no reúne las características de llamarla nódulo. ¿Cuál es la diferencia? Un nódulo tiene sus bordes convexos, la asimetría no, la asimetría tiende a tener sus bordes cóncavos. Aquí nada más les puse la proyección MLO, pero vean cómo queda claro el ejemplo de qué es una asimetría. Bueno, las asimetrías representan aproximadamente el 3% de los hallazgos en los estudios mastográficos y conllevan un porcentaje de malignidad de un 0 a un 14% y incrementa su valor predictivo si tengo hallazgos asociados, la presencia de microcalcificaciones, de engrosamiento cutáneo, de distorsión de la arquitectura o bien que esta pudiera ser palpable. Bueno, dentro de las asimetrías focales, tengo posibilidades benignas y malignas. Dentro de las benignas son múltiples y la mayoría son benignas. Cambios fibroquísticos, un fibroadenoma, una hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, la necrosis grasa, la pérdida o la ganancia de peso, los papilomas o las mastitis. Y dentro de las posibilidades malignas, el carcinoma ductal infiltrante, algunos cánceres in situ e incluso el linfoma se pueden comportar a manera de asimetrías. Ok,
La segunda asimetría, bueno, no la segunda, la más importante para mí, porque es aquella asimetría que desde el momento de su diagnóstico representará para mí un BIRATS 4, es la asimetría en desarrollo. Esta es una asimetría focal, pero para esto yo necesito contar con estudios previos. Es un cambio, algo que evolucionó, algo que está y no estaba, o algo que ha modificado en sus características por imagen. Aquí lo menciono, no está en el estudio previo, o bien ha aumentado en tamaño, ha aumentado en densidad, o que hoy ya tiene hallazgos asociados. Esta tiene un valor predictivo positivo del 12.8 al 26.7%. Vamos a ver esta imagen. Esta es una paciente que está en seguimiento, es una paciente mastectomizada derecha que está en seguimiento en el INCAN y que hemos estado viendo año con año desde hace muchos años, 2011, 2012. Este es su control mastográfico en 2015. De pronto llega en el 2016 y este es su estudio. Tal vez si lo ven pudieran decir, yo no veo absolutamente nada. Les repito que los hallazgos por imagen pueden ser muy sutiles o muy grotescos. A mí no me interesa. No tiene ningún mérito, no tengo yo ningún mérito cuando veo una imagen que la paciente me dice, aquí está, pálpela, vea, yo la toco. No, el real mérito es que yo encuentre algo sutil, aquello que es no palpable. Entonces, vean, aquí yo en este estudio no veo absolutamente nada y en 2016 veo esta sutil imagen densa en la profundidad media de los cuadrantes internos. Cuando la vimos en la proyección MLO no se definía del todo bien. Entonces, podíamos pensar que a lo mejor era la suma de tejido, que es lo que requiero. Yo tengo que buscar este hallazgo intencionadamente, porque no tengo que especular, tengo que buscar si este hallazgo es real o no. Esta es la traducción ecográfica. Es un hallazgo muy pequeño, ¿sí? Pero tiene esta representación. Dado que lo veo por dos métodos de imagen, puedo elegir el más cómodo, el más barato, el que menos posibilidad de reacción vasovagal, el que conlleve para la paciente. En este caso, el método de biopsia es el ultrasonido. Este es el algoritmo para las asimetrías focales o asimetrías en desarrollo. Tengo que corroborarlas por imagen, me tengo que valer si quiero o si lo requiero de proyecciones adicionales, posteriormente buscarla por ultrasonido. ¿Tiene traducción ecográfica? Entonces determino que la puedo biopsiar por ultrasonido. Si no tiene traducción ecográfica, la debo biopsiar por estereotaxia o bien por la modalidad de imagen con la que yo cuente. Ahora ya lo puedo hacer con tomosíntesis. Si me quedara lugar a duda, también puedo mandar a esta paciente a resonancia magnética y si así lo requiriera, biopsiarla incluso por resonancia magnética. Bueno, vamos un poquito más rápido. Bueno, el método guía para elegir el abordaje de una biopsia, ¿cuál será? El que mejor me muestre la lesión. ¿Sí? Yo debo tener la certeza de que este método de imagen me aporta bien exactamente la lesión, me la deja ver perfectamente y entonces ese es mi método guía, mi método de biopsia. Bueno, usualmente las microcalcificaciones no se buscan por ultrasonido, podría verlas por ultrasonido, sí se pueden ver, pero el ultrasonido no me sirve para caracterizarlas, y menos para categorizarlas. Las microcalcificaciones se biopsian por mastografía. La masa bien la puedo biopsiar por ultrasonido o por resonancia magnética. Las distorsiones, si tienen traducción ecográfica, serán biopsiadas por ultrasonido, asimismo las asimetrías focales o asimetrías en desarrollo. Bueno, ahora, respecto a los métodos de biopsia, sencillamente para que ustedes tengan un poquito de conocimiento de ellos, tengo múltiples posibilidades. La biopsia aspiración con aguja fina. Esto básicamente tiene limitaciones y la dejaremos específicamente para los quistes, sobre todo para la aspiración de estos cuando clínicamente son palpables, cuando está indicado clínicamente. Y su mayor utilidad la tenemos en los ganglios. ¿Sí? Esto se hace con agujas de 22 a 25 gauge, es un método rápido, fácil, es sencillo, no conlleva complicaciones, no conlleva ningún cambio fibrocicatricial para la paciente. ¿Cuál es mi limitación? Yo necesito una habilidad ya experimentada, es operador dependiente, necesito también experiencia del lector de esta muestra, necesito citólogos entrenados. Con esto yo puedo aportar un diagnóstico citológico, pero de ninguna manera histopatológico. Y entonces eso lo dejamos a la biopsia con aguja de corte. Aquí su mayor aplicación es en las lesiones sólidas. Cuando yo tengo un primario, sospecha de un primario, aquí está indicado la biopsia con aguja de corte, se realiza con agujas de 11 a 14 gauge, la de que utilizamos la mayoría de las veces es la de 14 gauge.
me establece un diagnóstico histopatológico y me puede dejar una mínima cicatriz. Requiero hacer una incisión mínima, únicamente para que entre el trayecto de mi aguja, no más. Claro, al ser un procedimiento en donde introduzco varias veces la aguja, pues tomo de distintos sitios, pero puede ocurrir que mi lesión, que mi muestra salga fragmentada. ¿Sí? Hay algunos dispositivos que usan algún coaxial y entonces yo con un solo orificio puedo tomar muestras de múltiples sitios. Otra modalidad es la biopsia, el corte con aspiración, la biopsia, corte, aspiración. Y esto implica una incisión un poco más grande, ya que se realiza con agujas de mayor gauge, de 9 hasta 11 gauge. Y bueno, aquí tengo la oportunidad de obtener muestras muchísimo más grandes. Una muestra de un mecanismo de corte-aspiración me representa aproximadamente 3 veces la muestra que obtengo con una biopsia con aguja de corte. Aquí puedo dejar un poco más de cicatriz, y se encuentran limitadas en algunas pacientes, depende de la localización de la lesión. Esto es guiado por, bien puede ser por estereotaxia o por ultrasonido. En donde tengo limitaciones, por ejemplo, en la estereotaxia, en la mastografía, cuando las lesiones son su localización es periareolar, no puedo, el mastógrafo no me permite, si al momento de comprimir la mama el espesor queda muy corto, muy delgado, ni siquiera me va a permitir el disparo, porque existe posibilidad de que yo dañe el detector del mastógrafo. Entonces, el propio equipo ni siquiera me permite el disparo. Otra de las limitaciones es aquellas que están a la inversa localizadas muy posteriores, muy cercanas a la pared costal. Y bueno, la última de las posibilidades es pues la biopsia quirúrgica. Esto obviamente es un método que nos reservamos para cuando por alguna implicación técnica no puedo yo realizar alguna biopsia percutánea. Obviamente es un método más costoso, que implica tiempo quirúrgico, que implica a un cirujano y que deja cicatriz, ¿no? Bueno, otra de los procedimientos de intervención que yo puedo guiar por imagen, pues es desde luego la localización de las lesiones. Entonces, en la localización preoperatoria, o los también llamados marcajes. Vean, aquí es un nódulo, una franja categoría BIRAT 5 que estamos marcando. Obviamente, el marcaje se hace por el método de imagen que yo mejor valore la lesión. El marcaje se hace por ultrasonido. Aquí vemos claramente cómo el arpón atraviesa la lesión. Debo dejar la punta del arpón 1 centímetro más allá de la lesión, y estas son las referencias que yo debo estrictamente mencionarle al cirujano. Cuánto introduje el arpón, que efectivamente mi punta atravesó la lesión, que la dejé 1 centímetro más allá. Él sabe perfectamente que él sabe perfectamente que la lesión está antes 1 centímetro de llegar a la punta. Si él recorre 3 centímetros el arpón, en ese trayecto encuentra perfectamente la lesión. Corroboro en otro corte la presencia del arpón. ¿Puedo tomar un control mastográfico? Sí, por si tengo algún hallazgo asociado, por si tengo espículas demasiado largas, que le puedan servir también como referencia al cirujano, aun cuando el método guía es por ultrasonido. Vean, esta es la distorsión finita que les mostré en el primer ejemplo de las distorsiones. La distorsión fue marcada por ultrasonido y tomamos un control de la pieza quirúrgica. Esto debe de ser siempre, siempre. Debo tomar un control de la pieza quirúrgica para corroborar que sí, en mi procedimiento saqué la lesión. En el caso de las calcificaciones están marcados los calcios. Esto sí fue realizado por estereotaxia. La fotografía de la pieza quirúrgica. Y bueno, les decía, no todo lo no palpable implica que sea pequeño, sobre todo hablando de las microcalcificaciones, su extensión puede ser más allá de 1 cuadrante. Claro que ahí ya no estamos hablando de que yo pudiera marcarlas, ya no está indicada una cirugía conservadora. O bien, por ejemplo, vean esta distorsión nos costaba verla, incluso es uno de los pocos casos que hemos tenido en el instituto de los llamados tomo only. Este hallazgo no se veía en la mastografía, lo vimos en los cortes de tomosíntesis. Este es el marcaje guiado por tomosíntesis y esta es la pieza quirúrgica. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo básico por imagen que quería mostrarles. Muchas gracias.